Estás en tu jardín en enero mirando el suelo desnudo y congelado y pensando que no comerás nada de esta tierra hasta mayo o junio, cuando lleguen los primeros cultivos de primavera. Y durante los próximos 4 meses comprarás cada verdura en el supermercado, gastando tal vez $200 al mes en productos cultivados a 1000 millas de distancia y enviados en camiones refrigerados. Pero esto es lo que John Seymour enseñó a miles de horticultores autosuficientes en Inglaterra. El invierno no es una estación muerta. El invierno es una estación de cosecha. Y si plantas estas 15 verduras resistentes al frío utilizando el método que Seymour perfeccionó en su granja, podrás alimentar a tu familia con verduras frescas durante todo el invierno sin gastar un solo dólar en el supermercado. Y no se trata de almacenar cultivos de verano en un sótano. Se trata de cosechar alimentos frescos del suelo congelado en diciembre, enero y febrero. La mayoría de la gente piensa que la horticultura se detiene en octubre y comienza de nuevo en marzo, y este es el mayor error que puedes cometer como horticultor porque estás renunciando a 4 meses de cosecha potencial. Y esos 4 meses resultan ser los meses en los que las verduras frescas son más caras en la tienda y cuando tu cuerpo necesita más nutrición para combatir las enfermedades invernales. Pero Seymour dice, y cito directamente de la página 50 de El Nuevo Horticultor Autosuficiente, no hay mala estación. Cada estación presenta al horticultor un desafío y un interés propios, y el desafío del invierno no es sobrevivir a él. El desafío del invierno es cosechar de él. Esto es lo que hace que una verdura sea resistente al frío, y esta es la ciencia que la mayoría de los libros de jardinería modernos ignoran por completo. Una verdura resistente al frío no es una verdura que tolera el frío. Una verdura resistente al frío es una verdura que requiere frío para alcanzar su mejor sabor. Y esto sucede debido a algo llamado endulzamiento por frío, que es cuando una planta convierte sus almidones en azúcares como un anticongelante natural, para proteger sus células de la congelación. Y el resultado es que las verduras cosechadas después de una helada tienen un sabor más dulce y complejo que las mismas verduras cosechadas en verano. Y es por esto que Seymour dice que las brasicáceas de invierno son la columna vertebral del huerto autosuficiente, porque no solo sobreviven al invierno, prosperan en invierno y producen alimentos cuando nada más lo hará. Las 15 verduras que Seymour recomienda para la cosecha de invierno se dividen en 3 categorías. Las brasicáceas, que son miembros de la familia de la col y pueden soportar temperaturas de hasta 10 F, las raíces que permanecen latentes en el suelo y pueden ser desenterradas según sea necesario durante todo el invierno, y los cultivos protegidos que necesitan un cajón de cultivo o campana, pero producirán verduras frescas incluso cuando el suelo esté completamente congelado. Esta es la categoría 1, brasicáceas. La verdura 1 es la col rizada y Seymour la llama la más resistente al frío de todas las brasicáceas. La col rizada puede sobrevivir a temperaturas de hasta 0 °F y seguirá produciendo hojas nuevas todo el invierno a medida que cosechas las más viejas. Y aquí está la clave. Plantas la col rizada a finales del verano, alrededor de agosto, y para cuando llega la primera helada en octubre o noviembre, la planta está totalmente establecida con un sistema de raíces fuerte, y luego llega la helada y la col rizada convierte sus almidones en azúcares y el sabor se transforma de amargo y duro a dulce y tierno. Y cosechas la col rizada recogiendo primero las hojas inferiores y dejando la punta de crecimiento. Y la planta seguirá produciendo hojas nuevas desde la parte superior hasta marzo. La verdura 2 es la col de Saboya, y las de Saboya son diferentes de las coles normales porque sus hojas son rizadas y sueltas en lugar de apretadas y lisas, y esta estructura rizada atrapa el aire, lo que aísla la planta contra el frío. Y las de Saboya pueden soportar congelaciones y descongelaciones repetidas sin convertirse en papilla como hacen las coles normales. Y Seymour dice que las de Saboya acuden al rescate a mediados del invierno cuando las otras coles ya se han comido. Y plantas las de Saboya en junio o julio y maduran lentamente durante el otoño y para diciembre están listas para cosechar. Y una sola col de Saboya puede pesar de 10 a 15 libras y alimentará a una familia de 4 durante varias comidas. La verdura 3 es el brócoli de brotes.
Y esto no es lo mismo que el brócoli que compras en el supermercado, que forma una cabeza grande. El brócoli de brotes produce docenas de pequeños brotes laterales durante un periodo de varios meses. Y Seymour dice que el brócoli de brotes puede soportar mucho frío. Y la clave es que no cosechas la cabeza principal. Dejas que la planta siga creciendo y recoges los brotes laterales a medida que se forman. Y cada planta producirá brotes desde enero hasta abril. Y los brotes que se forman tras una fuerte helada son los más dulces y tiernos. Y es por eso que los huertos de invierno superan a los huertos de solo verano cada año. La verdura 4 son las coles de Bruselas. Y las coles de Bruselas son únicas entre las brasicáceas porque en realidad requieren una helada para desarrollar su mejor sabor. Si cosechas coles de Bruselas antes de una helada, saben amargas y sulfurosas. Pero después de una helada, los almidones se convierten en azúcares y el sabor se vuelve dulce y con notas de nuez. Y Seymour dice que deberías dejar las coles de Bruselas en el tallo en el huerto y cosecharlas según sea necesario durante todo el invierno. Y el truco consiste en quitar las hojas exteriores podridas y echarlas al montón de compost. Y las coles interiores estarán perfectas. Y una sola planta de coles de Bruselas puede producir de 50 a 100 coles a lo largo del invierno. La verdura 5 son las coles de primavera. Y las coles de primavera se plantan a finales del otoño y pasan el invierno como plantas pequeñas y luego maduran rápidamente a principios de la primavera. Y Seymour dice que las coles de primavera habrán sido plantadas y ahora deberían protegerse si es necesario con campanas o un túnel de plástico. Y una campana es solo una cubierta portátil que colocas sobre la hilera para protegerla de lo peor del frío. Y las coles de primavera plantadas en octubre estarán listas para cosechar en marzo o abril, que es el hueco del hambre cuando los cultivos de invierno han terminado y los de verano aún no han empezado. Ahora pasemos bajo tierra a los cultivos de raíz. La verdura 6 son los puerros. Y los puerros son una de las verduras de invierno más fiables porque pueden permanecer en el suelo todo el invierno y simplemente los desentierras según los necesitas. Y Seymour dice que los puerros, que habrán entrado después de las patatas tempranas el año pasado como cultivo de relevo, han crecido bien y están aporcados y pueden cosecharse durante el invierno. Y aporcar significa amontonar tierra alrededor de la base del puerro para blanquear el tallo y hacerlo blanco y tierno. Y los puerros se vuelven más dulces después de una helada, igual que las brasicáceas. Y una sola hilera de 20 puerros proporcionará suficiente para una comida por semana todo el invierno. La verdura 7 son las chiribías, y las chiribías son un cultivo de raíz que de hecho mejora su sabor cuanto más tiempo las dejas en el suelo. Y Seymour dice que las chiribías pueden dejarse en el suelo hasta después de Navidad, a menos que vivas en un clima realmente muy frío. Y la razón por la que las chiribías saben mejor después de una helada es el mismo proceso de endulzamiento por frío que ocurre en las brasicáceas. La planta convierte sus almidones en azúcares para evitar que las raíces se congelen, y una chiribía cosechada en enero sabe completamente diferente a una chiribía cosechada en octubre. La chiribía de enero es dulce, con sabor a nuez y compleja, mientras que la de octubre es insípida y harinosa. La verdura 8 son los colinabos, que Seymour llama sweets, y los colinabos son otro cultivo de raíz que puede permanecer en el suelo todo el invierno. Y Seymour dice que lo mismo se aplica a los colinabos. Puedes dejarlos en el suelo hasta después de Navidad, y los colinabos son increíblemente resistentes al frío. Pueden soportar temperaturas de hasta 0 °F sin ninguna protección, y cosechas los colinabos aflojando la tierra alrededor de la raíz con una horca de jardín y luego extrayendo la raíz a mano. Y un solo colinabo puede pesar de 3 a 5 libras y proporcionará suficiente para varias comidas. Estas son las verduras que convierten el invierno de una estación de hambre en una estación de cosecha. Los cultivos protegidos lo cambian todo. La verdura 9 es la lechuga de invierno cultivada en un cajón de cultivo. Y Seymour dice que las lechugas de invierno deberían estar creciendo aquí en el cajón de cultivo. Y un cajón de cultivo es solo una caja sin fondo con una tapa de cristal o plástico que atrapa el calor del sol durante el día y protege las plantas del viento y las heladas por la noche. Y las variedades de lechuga de invierno como Winter Density o Arctic King
pueden crecer todo el invierno en un cajón de cultivo, incluso cuando la temperatura exterior es bajo cero, y cosechas la lechuga de invierno recogiendo las hojas exteriores y dejando intacta la punta de crecimiento. Y la planta seguirá produciendo hojas nuevas durante varios meses. La verdura 10 es la chicoria. Y la chicoria es una verdura amarga que se cultiva en el cajón de cultivo y luego se lleva al interior para blanquearla en la oscuridad. Y Seymour dice, saca tu achicoria y blanquéala en el interior en la oscuridad. Y blanquear significa cubrir la planta para excluir la luz, lo que hace que las hojas se vuelvan blancas y pierdan su amargor. Y la chicoria blanqueada, que también se llama wheat loaf o endivia belga, es un manjar que era muy apreciado en la Inglaterra victoriana, y puedes producir un suministro continuo de achicoria blanqueada todo el invierno forzando las raíces en lotes cada 2 semanas. La verdura 11 son los guisantes de invierno, y los guisantes de invierno son una variedad que se siembra a finales del otoño y pasa el invierno en el suelo, y luego produce una cosecha temprana en mayo o junio. Y Seymour dice que los guisantes de invierno se sembraron a finales del otoño porque esta es la parcela de guisantes y judías del próximo año, y los guisantes de invierno no se cosechan en invierno. Son un cultivo puente que extiende tu temporada de cosecha hasta principios del verano antes de que lleguen los guisantes de la cosecha principal, y la ventaja de los guisantes de invierno es que ya están establecidos cuando llega la primavera, así que producen una cosecha varias semanas antes que los guisantes sembrados en primavera. La verdura 12 es el apio. And celery is not as cold hardy as the brassicas, but it can withstand light frosts. Ann Seymour menciona que estarás comiendo o dando a tus vecinos las coles de invierno. Y lo mismo se aplica a las coles de Bruselas, brócoli, puerros, apio y col rizada. Y el apio cultivado en otoño y protegido con mantillo de paja puede cosecharse hasta diciembre. Y la clave es aporcar el apio igual que haces con los puerros para blanquear los tallos y hacerlos blancos y tiernos. La verdura 13 es la coliflor de invierno. Y la coliflor de invierno es diferente de la coliflor de verano porque tarda mucho más en madurar. Siembras la coliflor de invierno en mayo y no forma cabezas hasta la primavera siguiente. Y Seymour dice que las coliflores para cosechar a principios del verano estarán creciendo en bandejas o semilleros en el interior, y tienes que repicarlas en cajones o bajo mini invernaderos a medida que se saturen. Y la coliflor de invierno es delicada porque debe sembrarse en el interior en el momento adecuado y debe permitirse que se desarrolle rápido en todas las etapas de su crecimiento. Pero la recompensa es que obtienes coliflor fresca en abril y mayo cuando es más cara en la tienda. La verdura 14 son las cebollas y los ajos almacenados en el interior. Y aunque estos no están creciendo en el huerto durante el invierno, forman parte del sistema alimentario invernal. Y Seymour dice que las cebollas y los ajos los obtendrás de las ristras colgadas en tu cobertizo. Y la clave para almacenar cebollas y ajos es curarlos adecuadamente después de la cosecha dejándolos al sol durante unos días, hasta que las pieles estén papiráceas y secas. Y luego trenzas las partes superiores para formar ristras, y las cuelgas en un lugar fresco y seco. Y las cebollas y ajos bien curados durarán todo el invierno sin brotar ni pudrirse. La verdura 15 es el ruibarbo forzado en el interior, y el ruibarbo forzado es una delicia invernal de la que la mayoría de los horticultores modernos nunca han oído hablar. Y Seymour dice que si quieres forzar el ruibarbo temprano, pon algunos barriles o bidones de acero sobre las plantas y entiérralos completamente bajo estiércol con mucha paja. Y el calor del estiércol en descomposición forzará al ruibarbo a crecer incluso cuando el suelo esté congelado. Y el ruibarbo forzado produce tallos tiernos de color rosa en enero y febrero, que son perfectos para tartas y compotas. Y este es el mismo método que se utilizaba en el famoso triángulo del ruibarbo en Yorkshire, Inglaterra, donde el ruibarbo forzado se cultivaba en cobertizos con calefacción y se cosechaba a la luz de las velas. Ahora, esto es lo que une a las 15 verduras. Y no se trata de 15 verduras, se trata de una idea. Tu huerto nunca debería estar vacío. Y Seymour llama a esto el huerto de invierno, que no es un huerto aparte, sino un sistema de rotación que garantiza que siempre tengas algo que cosechar sin importar el mes que sea.
Y la clave es la siembra escalonada, lo que significa que estás constantemente sembrando y trasplantando para que, a medida que termina un cultivo, otro esté listo para ocupar su lugar. Y en el sistema de Seymour, una cuarta parte de tu huerto principal estará cultivando brasicáceas en invierno. Y tanto como sea posible del resto debería estar plantado con abono verde, que es un cultivo de cobertura como el centeno o la besa que entierras antes de la primavera para añadir materia orgánica y nitrógeno al suelo. Si no recuerdas nada más, recuerda este calendario. Aquí está el cronograma práctico para establecer un huerto de invierno. Y esto se basa en el sistema de rotación de 4 parcelas de Seymour. En junio siembras coliflor de invierno en el interior. En julio siembras col de Saboya y la trasplantas en agosto. En agosto siembras col rizada y la trasplantas en septiembre. En septiembre siembras lechuga de invierno en el cajón de cultivo. En octubre plantas coles de primavera y las cubres con campanas. En noviembre aporcas tus puerros y apio. Y luego de diciembre a marzo cosechas continuamente. Y la belleza de este sistema es que siempre estás trabajando con antelación. Siempre estás pensando en lo que comerás dentro de 3 o 4 meses. El resultado es que en diciembre, cuando tus vecinos compran col a $3 la libra en el supermercado, tú estás cosechando col de Saboya de tu huerto. En enero, cuando las verduras frescas cuestan $5 el manojo, tú estás recogiendo col rizada y brócoli de brotes. En febrero, cuando las hortalizas de raíz se envían desde California o México, tú estás desenterrando chiribías y colinabos que han sido endulzados por la helada. E imagina tu huerto de invierno ahora mismo. Una cuarta parte de tu parcela está cubierta de brasicáceas de color verde oscuro resistiendo firmemente al frío. Otra sección tiene puerros y cultivos de raíz esperando ser desenterrados. El cajón de cultivo está lleno de lechuga de invierno y bajo esos barriles tienes ruibarbo forzado creciendo al calor del estiércol en descomposición. Y esto no es una fantasía. Esto es lo que sucede cuando entiendes la biología de las verduras resistentes al frío y utilizas la siembra escalonada para crear una cosecha continua. El huerto de invierno es una práctica anual porque un huerto que solo produce en verano solo trabaja la mitad del año. Y esto es lo que enseñó Seymour. Esto es lo que miles de horticultores ingleses utilizaron para alimentar a sus familias durante 2 guerras mundiales y la Gran Depresión. Y esto es lo que puedes empezar a hacer este verano. El momento oportuno importa. El único momento para plantar brasicáceas de invierno es a mediados o finales del verano. Si plantas demasiado pronto, madurarán antes del invierno y espigarán. Si plantas demasiado tarde, no establecerán raíces fuertes antes de la primera helada. Y el único momento para cosechar verduras de invierno es después de una helada, porque es entonces cuando ocurre el endulzamiento por frío y el sabor se transforma de ordinario en extraordinario. El sistema en una frase: planta en verano, cosecha en invierno y alimenta a tu familia los 12 meses del año. Una vez que entiendes esto, el invierno deja de ser caro. 15 verduras resistentes al frío: col rizada, col de Saboya, brócoli de brotes, coles de Bruselas, col de primavera, puerros, chiribías, colinabos, lechuga de invierno, achicoria, guisantes de invierno, apio, coliflor de invierno, cebollas y ajos almacenados, y ruibarbo forzado plantados en sucesión de junio a octubre, cosechados continuamente de diciembre a marzo. Y el resultado es que reduces tu factura de la compra de invierno en $200 al mes. Comes alimentos más frescos y nutritivos que cualquier cosa que puedas comprar en la tienda. Lo haces simplemente entendiendo la biología de las verduras resistentes al frío y utilizando el sistema de rotación de Seymour para crear un huerto de invierno que produce cuando el huerto de todos los demás está latente. Esto es lo que enseñó John Seymour. Esto es lo que los horticultores autosuficientes en Inglaterra utilizaron para sobrevivir los inviernos sin supermercados. Y esto es lo que puedes empezar a hacer este verano. Y para el próximo invierno verás la diferencia. Tu huerto será productivo los 12 meses del año. Tu familia comerá verduras frescas en enero y febrero. Y habrás demostrado que no hay mala estación. Cada estación presenta al horticultor un desafío y un interés propios. Así es como conviertes un huerto familiar de un pasatiempo de verano en un sistema de producción de alimentos para todo el año.
Y un huerto que produce en invierno no requiere más trabajo, requiere un trabajo más inteligente, requiere pensar con antelación y plantar en sucesión. Y las verduras que cosechas del suelo congelado en enero saben mejor que cualquier cosa que puedas comprar. Y no te cuestan nada excepto el precio de las semillas y el trabajo de plantarlas. No solo estás cultivando verduras, estás construyendo seguridad alimentaria. Estás creando un sistema que alimenta a tu familia incluso cuando los estantes del supermercado están vacíos, incluso cuando los camiones dejan de circular, incluso cuando el precio de los alimentos se dobla o se triplica. Y la diferencia entre una familia que come alimentos frescos todo el invierno y una familia que gasta cientos de dólares en productos transportados es lo que plantas en julio y agosto cada año por el resto de tu vida. Si esta historia cambia tu forma de ver el suelo congelado de tu patio, por favor suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este vídeo. Estamos descubriendo la historia y los métodos de autosuficiencia que casi se han olvidado. Plantemos el futuro juntos. El próximo tesoro de sabiduría de horticultura se abrirá pronto.